Ok, ok, muy buenas. Es un gusto, un placer tenerlos a todos ustedes. Tenemos grandes profesores, amigos, otorrinolaringólogos, otólogos en la sesión de esta noche. Hoy tenemos el gran placer de presentarles a un profesor joven, pero con mucho andar, con ya mucha experiencia pese a la juventud. Es el doctor Juan Carlos Cisneros, el doctor Juan Carlos Cisneros Lesser. Es otólogo, neurotólogo y cirujano de base de cráneos, doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sao Paulo, subdirector del Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Es realmente para nosotros un gran honor tenerlo, doctor Juan Carlos Cisneros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Jacobi, a todos y les agradezco mucho la invitación. Me voy a permitir compartirles pantalla y el tema que me pidieron presentar y espero poder compartirles algo de la experiencia que he venido desarrollando en esto y además hacer un tanto de revisión histórica, que es algo que siempre me gusta hacer para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se hacía antes y qué es lo que vamos a hacer en el futuro relacionado a la cirugía para los trastornos vestibulares. Primero, pues, hablar un poco de los antecedentes de todo esto, ¿no? Realmente es importante mencionar que en 1898 el doctor Fedor Kraus, quien es considerado el padre de la neurocirugía en Alemania, realizó la primera neurectomía vestíbulo-coclear para acúfeno severo, ¿no? Un paciente con acúfeno severo. En 1904, el doctor Charles Harrison Fraser, quien, bueno, lo recordarán como alguien más que de hecho entrenó en Alemania con el doctor Fedor Kraus, posteriormente se volvió una de las influencias más importantes en el desarrollo de la neurocirugía en América, pues él realizó entonces una neurectomía vestíbulo-coclear, pero por un abordaje retrosigmoideo para tratar el vértigo en enfermedad de Meniere. En 1925 viene este tremendo que es Walter Edward Dandy. Como saben, él es un neurocirujano americano quien es considerado uno de los fundadores de la neurocirugía moderna, ¿no? Él popularizó la técnica con buenos resultados, hasta en 300 casos. Y en 1931, el doctor Kenneth Mackenzie, que era un cirujano canadiense, realizó la primera sección, pero selectiva del nervio vestibular, logrando preservación del nervio coclear y de la audición del paciente. Hablando un poco más del doctor Dandy, Walter Dandy realizó 607 neurectomías vestibulares con preservación coclear, esto aunado a las otras 300 que ya había realizado antes, ¿no? Y él murió en 1946, la verdad bastante joven, lograba un control del vértigo del 90%. Imaginen esto, tenía una mortalidad menor al 1%, y consideren que él no contaba con un microscopio quirúrgico, ¿no? Entonces, vamos a situarnos en dónde estábamos en 1946 y en las manos virtuosas de estos cirujanos. ¿Qué pasaba y qué competía con las neurectomías en ese entonces? Pues bueno, teníamos en 1904 a los doctores Lake y Jenkins, que eran de Londres, y al doctor Milligan de Manchester, ¿no? Ingleses, realizando técnicas de laberintectomía para el tratamiento del vértigo en enfermedad de Meniere, ¿no? Entonces, competíamos con la neurectomía vestibular, se sugería que la laberintectomía tenía la ventaja de ser una técnica eh, que no generaba fístula de líquido cefalorraquídeo y las complicaciones del abordaje a través de la meninge, ¿no? Entonces, bueno, con esas ventajas y se empezaron a popularizar. En 1927 viene el doctor Georges Porman. El doctor Georges Porman, como saben, de Burdeos, él realizó la primera descompresión del saco endolinfático para una enfermedad de Meniere, defendiendo que también esta era un procedimiento extradural. Y bueno, la popularidad de estos dos procedimientos, tanto la descompresión del saco endolinfático como la laberintectomía, que ambos eran extradurales, redujo el número de neurectomías de manera importante. Lo que es muy curioso, a mi parecer, es que 100 años después de todo esto, seguimos discutiendo qué es mejor y estas tres técnicas, laberintectomía, descompresión del saco endolinfático y la neurectomía vestibular, siguen siendo practicadas.
¿Qué pasó a partir de 1950? Bueno, en 1956, el doctor Harold Schutner, que pues no necesita presentación, realizó la primera infiltración intratimpánica, ¿no? Entonces, de ahí que comienzan las infiltraciones intratimpánicas con diversos medicamentos. En ese entonces, más utilizada la eritromicina, con un efecto muy vestibulotóxico y cocleotóxico también, a diferencia de la gentamicina, que es un tanto más vestíbulo selectiva. En 1961, bueno, viene William House, ¿no? Que el doctor House, como saben, padre de la neurotología moderna, comienza a utilizar el microscopio quirúrgico hasta este entonces, mucho después de todo lo que había hecho el doctor Dandy, y realiza la primera neurectomía vestibular por fosa craneana media, ¿no? Retomando un abordaje que realmente había sido escrito antes por neurocirujanos, el doctor House lo retoma para esto y eventualmente también lo populariza para el tratamiento de patología como los schwannomas y patología del nervio facial. En 1967 viene el doctor Cody, lo menciono porque seguro muchos médicos vivieron o conocen el antecedente de la tachuela de Cody, quien reportó la técnica de saculotomía repetitiva para resolver el hidrops con esta tachuela que se colocaba, digamos, en la placina del estribo, para que cada que hubiera un hidrops, pues el sáculo liberara presión, ¿no? Tenía un sustento fisiológico interesante, pero evidentemente muchos pacientes quedaron con anacusia. En 1974, el doctor Richard Gasek realiza la primera solución quirúrgica para un BPPV intratable de canal semicircular posterior, que era la neurectomía del nervio singular, ¿no? O singulectomía también llamada. Vamos a ver un poco más adelante algo de resumen acerca de esta técnica y cómo realmente en manos de nadie más que las de él, esta técnica pudo ser popular. 1980, los doctores Silverstein y Norrell realizan una neurectomía vestibular por un abordaje retrolaberíntico presigmoideo, un abordaje un tanto más otológico, más alejado del neurocirujano, en el que el otólogo se siente tal vez más familiarizado, ¿no? Y en 1990 vienen los doctores Lorne Parnes y McClure para realizar la primera oclusión de canal semicircular posterior, que realmente se volvió un tratamiento mucho más popular que la neurectomía del nervio singular gracias a su preservación auditiva. Y bueno, como las cosas siguen avanzando y se siguen descubriendo cosas de manera más reciente, enfermedades nuevas, 1998, el doctor Minor hace la primera descripción de la dehiscencia del canal semicircular superior, que realmente hoy es algo que buscamos mucho. Tuve la oportunidad de participar en 2017 en esta, como editor en la revista International Archives of Otolaryngology, donde tuve la posibilidad de invitar a algunos cirujanos a que hiciéramos una revisión acerca del manejo quirúrgico de los trastornos vestibulares. Y lo que les traigo hoy es un tanto algo de experiencia de lo que obtuvimos en esa editorial y por otro lado, experiencia propia con cirugías que hemos venido realizando relacionadas a esto. Vamos a hablar primero del tratamiento de la enfermedad de Meniere. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Meniere, pues sabemos que esta debe manejarse en una forma como escalonada, ¿no? Y realmente yo baso mi tratamiento para enfermedad de Meniere de esta manera, iniciando siempre con dieta, restricción de sal, el uso de diuréticos, de los cuales el que más me gusta continúa siendo la acetazolamida, que a pesar de generar acidosis metabólica y que tenemos que siempre estar vigilando, me parece probablemente el diurético que tiene más lógica para su uso en casos de hidrops, porque es un inhibidor de anhidrasa carbónica y lo que tenemos en las células oscuras de la estría vascular no es otra cosa que anhidrasa carbónica, transformándonos perilinfa en endolinfa, ¿no? Entonces, realmente, pero podemos usar otros, furosemida, etcétera, ¿no? Después viene pues la betahistina, la sinaricina, con dimenhidrinato, que también han sido utilizados en muchos pacientes con enfermedad de Meniere. La betahistina particularmente tiene una gran popularidad actualmente. Sin embargo, si revisamos trabajos como los del doctor Michael Stroop, pues las dosis que muestran ser verdaderamente efectivas de betahistina son dosis de 340 miligramos al día,
cuando lo que realmente tal vez utilizamos en la práctica, pues son dosis que rondan entre los 48 y los 72 miligramos, ¿no? Entonces, no sé si tal vez con este antihistamínico clase 3 realmente lo que estamos buscando un tanto más a veces es el placebo en el mantenimiento de los pacientes, pero pues bueno, ya se están desarrollando diferentes presentaciones para mejorar la aceptación de la betaístina y evitar su metabolismo de primer paso a nivel del hígado, que es lo que realmente disminuye mucho su biodisponibilidad y requiere de dosis tan altas para ser efectivo, ¿no? Se puede utilizar inhibidores de la monoamina oxidasa como selegilina acompañando a la betaístina para poder dar dosis eh, que realmente sean más terapéuticas, pero bueno, con todos los problemas que generan los inhibidores de la MAO, y también se está preparando ya una betaicina intranasal que es muy prometedora para esto, ¿no? ¿Qué vendría después? Pues el uso de corticoides intratimpánicos, ¿no? Aquí en México utilizamos dexametasona, pero también se utiliza preparados de hidrocortisona. Entonces, las infiltraciones intratimpánicas con corticoides realmente, seguramente muchos de ustedes la utilizan. Esto ya, digamos, es un tratamiento invasivo, pero altamente efectivo en muchos pacientes. Y luego yo pondría a la cirugía del saco endolinfático, ¿no? Y la pondría inclusive en un escalón arriba de la gentamicina intratimpánica. ¿Por qué? Porque la cirugía de descompresión de saco endolinfático preserva la audición en 97% de los pacientes, mientras que la gentamicina intratimpánica tiene hasta un 30% de riesgo de generar pérdida auditiva. Por ahí menciono los tubos de ventilación porque hay trabajos acerca de que colocar un tubo de ventilación en teoría lo que hace es liberar presión del oído medio para que la ventana redonda se relaje un tanto. Realmente en mi cabeza no hace mucho sentido esto, pero hay trabajos de tubos de ventilación para tratar enfermedad de Meniere. Eh, y luego vienen cosas como la laberintectomía, la saculotomía ya mencionada, y bueno, la laberintectomía con o sin implante coclear, ¿no? Es importante considerar esto, voy a mostrarles un artículo y evidentemente la neurectomía vestibular más adelante. Yo quisiera meter aquí una alternativa también, que es el tratamiento antimigrañoso. Y me he encontrado que muchos pacientes que no están respondiendo bien a la dieta y el tratamiento médico, cuando les das tratamiento para control de migraña, muchos de ellos responden. Y esto seguramente muchos de ustedes lo han visto y esto es por esa relación que coexiste entre la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. Eh, Ustedes deben de recordar estos dos artículos, ¿no? Que fueron famosos del doctor Thompson, donde él hablaba que realmente la descompresión de saco endolinfático no era otra cosa más que una cirugía placebo. Realmente estos artículos del 89 y del 98, ellos decían que no habían diferencias entre mastoidectomía cortical y realmente descomprimir saco endolinfático o hasta poner un tubo de ventilación y hacer una descompresión de saco endolinfático, que realmente era cirugía placebo. Bueno, todo esto fue revisado más adelante, pero esto desacreditó por mucho tiempo la cirugía del saco endolinfático. Y realmente fue hasta el año 2000 cuando los doctores Welling y Nagaraya realizaron este estudio donde reevaluaron la eficacia de la cirugía del saco endolinfático y ellos hacen las observaciones del mal manejo de datos que tenían los artículos del doctor Thompson, ¿no? Entonces, realmente, quienes de ustedes hayan realizado cirugía del saco endolinfático, pues verán que es algo que funciona, ¿no? A mi parecer es algo que funciona y estoy convencido de lo mismo. Aquí les muestro imágenes de un artículo que tuve la oportunidad de publicar con el doctor Ricardo Bento, aprovechando toda su casuística y un 10% de la casuística era mía también, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, evidentemente de los 95 pacientes que presentamos en este trabajo, pues 85 pacientes eran pacientes del doctor Ricardo Bento y de su práctica en Hospital das Clínicas. Aquí les muestro esta imagen, ¿no? Entonces, cómo hacemos la disección entre el saco, para encontrar el saco endolinfático, que aquí les señalo más o menos el sitio donde debe estar, recordando que el saco endolinfático es un doble repliegue de meninge que tiene un aspecto un tanto más blanco, que si trazamos una línea
siguiendo el canal semicircular horizontal, el sitio donde intersecta con el canal semicircular posterior. Si vamos inmediatamente abajo de esa zona, pues vamos a encontrar el saco. Otra maniobra que es importante es empujar un poco la meninge de la fosa cerebral posterior, y ahí vamos a poder identificar el ducto endolinfático pasando por debajo del canal semicircular posterior, como un repliegue de meninge que se tensa en esa zona. Ya una vez que encontramos el saco, lo abrimos, y algo que hacía siempre el doctor Bento, que yo honestamente no realizo, es colocar una laja de Silastic en el saco endolinfático para mantenerlo abierto. Esto ya realmente hay algunos trabajos que han mostrado que la efectividad no cambia si realmente hacemos un shunt o no. Y algo que sí hago yo es realizar una instilación de esteroide dentro del saco endolinfático, y si puedo, inclusive hasta en el ducto endolinfático. Aquí les muestro casuística entonces de este artículo que publicamos en 2017. Vean que teníamos 88 pacientes con Meniere unilateral, y teníamos 7 pacientes con Meniere bilateral, ¿no? El total fueron 95 pacientes. Eh, y lo importante es que vimos una mejoría muy significativa hasta de la función auditiva en un 14% de los unilaterales y 28% de los bilaterales, con preservación auditiva en el 88%. Realmente esto lo hace una cirugía auditivamente, pues yo diría, segura. Y en aquellos pacientes en que no se preservó audición, fue porque tuvieron caídas aproximadamente de 10 o 15 decibeles después de la cirugía. No hubo ningún paciente que tuviera una pérdida mayor a esto. Vean que muchos pacientes que estaban ya en clases funcionales C, D y E realmente tuvieron un beneficio muy significativo también. Aquí les voy a presentar un caso que comencé a manejar en 2017 y que he seguido hasta la fecha, una paciente de 44 años. Probablemente es una de las 15 o 16 descompresiones del saco endolinfático que he realizado en mi vida, pero ella tuvo una evolución que me gustaría compartirles. Empezó 8 meses atrás de ir conmigo, con episodios de vértigo diarios que duraban en promedio 2 horas diarios, con una terrible calidad de vida, con mareo residual, náusea y vómito en los momentos que no estaba con vértigo franco, ¿no? Entonces realmente era una paciente que ya vivía encerrada en casa. Tenía un acúfeno izquierdo que cuando se agudizaban los episodios subía a un volumen 10 de 10, cuando estaba tranquila subía a 7, se mantenía como 7 de 10. La paciente tenía hipoacusia subjetiva progresiva izquierda por fallas a la discriminación fonémica, y ella refería que esta hipoacusia había sido fluctuante durante años, que bajaba, que mejoraba, bajaba, mejoraba, pero que en estos meses últimos había empeorado de manera importante. No tenía ningún otro antecedente que comentar. En cuanto a la exploración, de manera importante, pues comentar que en las marchas la prueba de Fukuda era positiva a la derecha. No le era fácil realizar la marcha en tándem, de hecho era casi imposible. El Babinski-Weil extrañamente se vio sin alteraciones, pero el Fukuda al cerrar los ojos iba francamente a la derecha. El Rinné izquierdo no era captante, ¿no? Y esta era la audiometría de esta paciente. Miren, esto es octubre del 2017, digamos que es su audiometría prequirúrgica. Esta paciente la traté con betaistina, 72 miligramos por un mes aproximadamente, sin ninguna mejoría, cetazolamida, 250 miligramos al día. Además de la betaistina, le dábamos hidroxicina también para darle un poco de efecto sedante. Eh, Tenía la dieta hiposódica, y bueno, en poco tiempo le sugerí una infiltración intratimpánica con dexametasona, pero la paciente no aceptó este procedimiento. Ella prefería que hiciéramos algo donde ella estuviera completamente sedada o dormida. Entonces le ofrecimos una descompresión del saco endolinfático, y aquí les voy a mostrar cómo realizo esta cirugía actualmente. Entonces, vean ahí, es un oído izquierdo, el seno sigmoide bien esqueletonizado. Estamos haciendo todo el trabajo en el seno sigmoide para ganar todo ese espacio y poder observar bien la meninge de la fosa cerebral posterior. Vamos a ganar todo el espacio hasta el bulbo yugular, y vamos a trabajar también todo lo que sea posible hacia el canal semicircular posterior y el canal de falopio. También. Vean, ahí cuando presiono muchas veces la meninge, me doy cuenta dónde está el ducto, justo donde está ahí mi disector.
Ahí está el ducto endolinfático pasando por debajo, tensándose debajo del canal semicircular posterior. Una vez que realizamos eso, podemos identificar esa área donde la meninge es un tanto más blanca, que ahí voy a abrir. A veces me gusta utilizar un bisturí de hoz, como este que tengo aquí, o un miringotomo inclusive, para abrir el saco endolinfático. En muchos pacientes van a observar ustedes una ligera salida brusca de líquido, como la están viendo aquí, pero no una salida de líquido como cuando uno abre completamente la meninge, ¿no? Realmente como cuando uno tuviera una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos abierto el saco endolinfático. Y una vez que lo abro, como les digo, vean que realmente está la meninge ahí y lo que estamos abriendo es el saco. Además, me gusta llenar todo de esteroide y a veces actualmente ahora lo hago con una jeringa de insulina, instilo a través del saco hacia el ducto un poco de dexametasona y me gusta dejar también algunos gel foams embebidos con dexametasona. No hay nada que pruebe que eso sirva, pero a mí me gusta hacerlo. Esta era la audición prequirúrgica de la paciente. Yo consideraba que era una audición útil, por eso tratamos de hacer una cirugía que preservara la audición. Esto es diciembre. Después, 2 meses después de la cirugía, vean que la paciente empieza a mejorar en discriminación y sus umbrales mejoran también. Esto es enero del año siguiente. Vean que la paciente tiene ahora una hipoacusia que va de superficial a moderada y logra una máxima discriminación fonémica del 100% a 80 decibeles, pero hasta 90% a 60. Y esto es apenas el año pasado, más o menos a inicio de la pandemia de coronavirus, cuando tuve oportunidad todavía de hacerle una última audiometría, pero no he visto a esta paciente casi en un año, cosa que me da gusto porque quiere decir que no tiene vértigo a la fecha, ¿no? Entonces no me ha venido a buscar y esa fue su última audiometría, ella discriminando el 100% a 70 decibeles. Vean, esta era su posturografía antes de la cirugía, vean que en varias condiciones realmente tenía un problema particularmente importante y esta era su posturografía también justo antes de que empezara la pandemia de coronavirus, realmente una paciente que tuvo mucha mejoría. Vean la estabilometría, la prueba de alineamiento, cómo realmente la paciente se mantiene en perfectas condiciones. Una técnica que me parece muy interesante fue la descrita en 2015 y 2018 por el doctor Salaiva, que es el bloqueo del ducto endolinfático, ¿no? El bloqueo del ducto endolinfático, ellos lo que utilizan son unas pequeñas grapas, como las que se utilizan para ligar a veces arterias. Entonces, ellos con eso clipan el ducto endolinfático. Lo único es que al hacer esa maniobra a veces llegan a tener algo de fístula de líquido cefalorraquídeo, pero aquí viene la parte interesante. La descompresión de saco endolinfático se trata de mejorar el flujo de la endolinfa hacia algún lado, inclusive el hacer el shunt cuando utilizábamos elástico o cuando hacíamos un shunt intradural del saco endolinfático hacia adentro, pues se trataba de mejorar el flujo de endolinfa para mejorar el drenaje. ¿Cómo entonces es que ellos tienen resultados exactamente iguales con un 92-93% de eficacia al bloquear el ducto endolinfático? Creo que eso nos hace pensar que sabemos un tanto menos acerca de la fisiología de la perilinfa y endolinfa de lo que creemos y particularmente del drenaje de la endolinfa. Y es muy probable que la cirugía del saco endolinfático, a mi parecer, realmente lo que esté generando pues es una lesión del saco y que sea esa fibrosis eventualmente la que disminuya eh, toda esa inmunoregulación también que tiene el saco endolinfático, que es un órgano inmunológicamente activo y que pues genera una disminución tal vez de su función, porque si no, ¿cómo es que el bloqueo del ducto endolinfático funciona a la par de cómo funcionan las técnicas de descompresión? Esto es algo que me parece importante comentarles, ¿no? Para tratamiento de enfermedad de Meniere. Este es un artículo de 2018 de Laryngoscope Otolaryngology, que es laberintectomía e implante coclear simultáneos en pacientes con Meniere unilateral, ¿no? ¿Por qué particularmente se les ponía el implante coclear? Con dos objetivos. Uno, restauración auditiva del lado sordo. Dos, disminución del acúfeno. Y se aseguraba todo haciendo una laberintectomía quirúrgica y colocando
preservando en ese momento evidentemente el bloque coclear y colocando un implante coclear en el mismo tiempo quirúrgico, cosa muy interesante porque si realizamos una laberintectomía quirúrgica y esperamos tiempo, esa cóclea se va a osificar. Entonces debemos de considerar esto de manera importante y vean que eran 3 pacientes nada más, pero lo que me interesa mucho de este artículo es que vean cómo primero el acúfeno se suprimió, como lo vemos en el Tinnitus Handicap Inventory desde el inicio de la activación de los implantes en los 3 pacientes, y por otro lado que la discriminación de ruido, como lo muestra el LASBIO, el LASBIO, que es esta prueba de oraciones que trata de ser un tanto más cercana para valorar discriminación como en escenarios más reales, pues mostró que la discriminación fonémica en ruido mejoraba con el implante coclear encendido, evidentemente, ¿no? Para dar la audición al lado contralateral. Digo, quienes han implantado oídos unilaterales, yo tengo 3 pacientes apenas implantados en oídos unilaterales con hipoacusia sensorial unilateral profunda, pues saben que es difícil rehabilitarlos porque siempre están comparando el lado sano contra el lado implantado, ¿no? Y muchas veces cuesta mucho trabajo que logren una buena satisfacción. Si logran la rehabilitación completa, pues ya no se van a quitar ese implante y van a sacarle mucho provecho. Y el acúfeno probablemente, la resolución o mejoría del acúfeno con el implante es algo de lo que les puede ayudar a convencer a los pacientes para que opten por el implante coclear unilateral en single-sided deafness. Eh, Vamos a hablar ahora del tratamiento de la dehiscencia del canal semicircular superior. Bueno, ¿en dónde se centra la discusión, no? Y esto es otro artículo que tuve oportunidad de publicar. Se centra en si debemos de hacer reconstrucción de la dehiscencia, o lo que en inglés se llama resurfacing, o si tenemos que hacer obliteración de la dehiscencia. El mismo Lloyd Minor, por dar un ejemplo, de inicio, en los primeros casos que reportaban en el año 2000, 2002, 2004, hablaban sobre reconstrucción de la dehiscencia, y él mismo los artículos más recientes que publica al respecto, así como el doctor Daniel Lee y muchos otros, optan por realmente desfuncionalizar el canal semicircular superior, obliterándolo. Yo realmente esa es la técnica que realizo, o tal vez un mix, porque yo oblitero el canal con cera para hueso, como lo van a ver ahora, o paté de hueso, pero me gusta mucho más la cera para hueso, y además arriba le coloco fascia y le coloco pegamento tisular, etcétera, ¿no? Entonces, creo que muchos hacemos lo mismo, que es esta mezcla. Y por otro lado, la otra discusión es centrada en si realizar abordajes transmastoideos o abordajes por fosa cerebral media, ¿no? Aquí les muestro un caso clínico, paciente de 55 años con fibromialgia, depresión. Vean que era esa paciente que al día de hoy no sé si me arrepiento de haberla operado porque es una paciente difícil que va a mi consultorio todo el tiempo, que fíjense, cuando la conocí, ella llegó utilizando una andadera, en la siguiente cita traía un bastón y siempre venía acompañada porque decía que no podía caminar. Era una paciente con una afectación muy importante también en su ánimo. Entonces, digo, además de todo lo que le ofrecimos, a esta paciente le di manejo a través de psiquiatría y clínica del dolor, y esta paciente aquejaba de inestabilidad crónica y vértigo de segundos de duración todo el día. Un acúfeno variable constante, 8 de 10. Ella percibía mucho los borborigmos del estómago, el latido cardíaco. Alguien, o sea, ya había sido evaluada antes por psiquiatría pensando que tenía un problema psiquiátrico, y bueno, realmente no. Y la paciente tenía una normoacusia bilateral, como van a ver ahora, y esta es su posturografía. Vean que realmente tenía mucho problema la paciente, y aquí está su tomografía en cortes coronales normales, como desde esto, sin necesidad de hacer cortes de Poschley-Stenvers, ya era muy evidente la dehiscencia del canal semicircular superior bilateral. Esta era la audiometría de la paciente. Aquí les muestro un corte de Poschl de la misma paciente. Vean que pues no hay ninguna duda al respecto. El adelgazamiento del tegmen, que también era muy importante, pero vean que tenía una audición completamente normal, a diferencia de muchos pacientes en los que vemos esa hiperconductividad ósea que les genera además una especie de brecha conductiva, ¿no? Que no supera generalmente los 10, 15 o 20 decibeles como máximo, y que casi siempre se presenta en los graves. Estos eran los OBEMs de la paciente. Entonces, vean que realmente en ambos oídos
tenía una importante amplitud en las ondas y que por otro lado se estaban presentando abajo de los 65 decibeles en ambos oídos realmente, además de la morfología que era característica, pues también la intensidad lo era. Y esta es la forma en la que realizo yo esta cirugía actualmente. Esta es la incisión que me gusta para este abordaje, que es una incisión en S itálica. Podemos hacer cualquier tipo de incisiones, una incisión que venga aquí y haga una S hacia adelante, una incisión que suba por aquí y haga una S hacia atrás, simplemente subir aquí y hacerla como en palo de hockey en este sitio. Bueno, a mí me gusta hacer una S itálica. Pienso que es una incisión que queda bastante estética y que me permite hacer perfectamente bien mi craniectomía. Esta es una incisión que vi haciendo al doctor Daniel Lee y que bueno, me gustó y la adopté también. Esta es la craniectomía que realizaba hasta hace probablemente un par de años, una craniectomía aproximadamente de 3 centímetros de largo, digamos, centrada en la raíz del cigoma por 2 centímetros de alto. Hoy por hoy hago una craniectomía menor todavía que esta. Siempre hago un pequeño orificio para drenar, un orificio en la meninge para drenar un poco de líquido cefalorraquídeo y que se relaje la meninge y de esa manera ya puedo despegarla con más facilidad. Vean que desde que estoy haciendo el despegamiento estoy observando esas dehiscencias en el tegmen que veíamos también en la tomografía y que pues voy a aprovechar para repararlas, que aunque no eran el problema del paciente, pues las vamos a reparar, ¿no? Y voy despegando hasta que vea yo el seno petroso superior y que tenga vista por completo la eminencia arcuata. Hoy por hoy les digo, realmente realizo esto con una craniectomía mucho menor gracias al apoyo de la cirugía endoscópica, que van a ver que desde esta cirugía ya estaba yo metiendo endoscopios en base de cráneo para tener una mejor visión de la eminencia arcuata, que ahí ya la estoy viendo. Sin embargo, hoy por hoy, como les digo, me gusta usar el endoscopio de esta manera y el endoscopio me va a permitir ver ahí, vean, llego hasta el seno petroso superior y estoy viendo perfectamente el área dehiscente en el canal semicircular superior y ahí voy a hacer la obliteración del canal con cera para hueso. Hay un trabajo muy interesante en el que marcaron la cera para hueso con fluoresceína en huesos temporales y vieron cuánta cera podemos meter o cuántas pasadas, digamos, de cera podemos colocar antes de que esa cera para hueso se vaya hasta la ámpula del canal semicircular superior y entonces dejemos al paciente con una crista ampular permanentemente recostada y un vértigo crónico después de esta cirugía. Y el número mágico es 3. Nunca aplicar más de 3 veces cera para hueso y de hecho si se pueden mantener en una, eso es lo ideal. Vean ahí el martillo y el yunque, vean el nervio facial, la apófisis cocleriforme y el tensor del martillo, como todo eso estaba discente y pues bueno, aproveché con algo de fascia para repararlo y algo que me gusta y que me parece siempre importante hacer es siempre que realizo una craniectomía, volver a cerrarla suturando, digamos, el hueso, ahí suturando, digamos, el hueso de nuevo en la craniectomía para que quede todo lo más anatómico posible, ¿no? Esto no se puede hacer si utilizamos craneotomos en los que el hueso realmente se pierde. Entonces, vale la pena a veces preservar ese hueso y va a ser algo bueno para el paciente. La evolución de esta paciente a 2 años. Entonces, vean la mejoría en su análisis sensorial de posturografía, como lo vestibular, pues literalmente mejoró la mitad. ¿Por qué mejoró la mitad? Porque no le he operado el otro lado y honestamente no estoy seguro de querer operarle nunca el otro lado porque les digo, es una paciente difícil. Sin embargo, vean, con esta paciente hubo una mejoría sintomática importante sin una resolución completa. Su acúfeno continúa, pero ahora con una intensidad 3 de 10. Ella ya no refiere desequilibrio o inestabilidad. Vean qué importante. Ya no tiene vértigo tampoco. La paciente que venía con andadera a mi consultorio, ahora viene caminando normal sola y viene en el transporte público sola al consultorio. Pero ella dice, yo no mejoré con su cirugía, doctor. Entonces uno dice, bueno, no es posible. Pero bueno, entiendo también que es esta paciente que es difícil, ¿no? El apoyo psicológico, psiquiátrico y por clínica del dolor para su fibromialgia fueron muy importantes. La audición se mantuvo estable en oído operado, como van a ver ahora. Y bueno, el pensamiento es, ¿le opero el segundo oído? Lo que hicimos fue darle rehabilitación vestibular, sobre todo para prevenir algo que yo veía casi inminente en esta paciente, que era que debutara con mareo postural perceptual persistente debido a sus
características en cuanto a lo emocional, ¿no? Y realmente, bueno, nos fue bien con ella. Vean los OVEMS a 2 años posterior a cirugía, ¿no? Lo que nos dicen realmente estos OVEMS son pues datos sugestivos del fenómeno de tercera ventana del lado derecho y bueno, con una función utricular y o del nervio vestibular superior izquierda disminuida, ¿no? Lo mismo lo vemos en los EVEMS. Entonces, realmente, esto si nos dan respuesta al buen resultado que tuvo la cirugía en esa obliteración de canal. Vean que la audición de la paciente se preservó perfectamente en el oído izquierdo y que curiosamente ahora sí me hace una brecha, esa brecha de conductividad en el oído derecho, cosa que curiosamente empecé a ver casi desde que cerramos la dehiscencia del oído izquierdo. ¿Qué ventajas me da la endoscopía para esto y por qué me gusta mucho? Bueno, particularmente, miren, en pacientes como este que les estoy mostrando aquí en esta tomografía, que realmente vean todo el despegamiento que voy a tener que hacer si entro por fosa media para llegar hasta el seno petroso superior, que es el responsable de la dehiscencia en este paciente, ¿no? Aquí puedo utilizar, por ejemplo, despegar un tanto menos, hacer inclusive una craniectomía no muy grande, levantar el lóbulo temporal, pero utilizar un endoscopio de 30 grados que me permita ver este sitio de manera más accesible. Actualmente hago una craniectomía de 2x2 y he visto cirugías recientemente donde hacen craniectomías aún menores, aproximadamente de 1,5 centímetros por 1,5 utilizando endoscopios para llegar al sitio de la dehiscencia, ¿no? Nos ayuda a tener mejor visión de la dehiscencia y nos da certeza de la obliteración del canal si es la técnica que vamos a elegir. Aquí vean esta visión endoscópica tan bonita de esta dehiscencia del canal semicircular superior, ¿ok? Aquí el seno petroso superior, y vean cómo se observa el canal completamente obliterado como lo tenemos aquí, y realmente es algo que me permite un muy buen control el endoscopio. También se puede hacer un abordaje transmastoideo como este realizado aquí, en el cual, bueno, estamos viendo un oído izquierdo, canal semicircular horizontal, posterior, canal semicircular superior aquí. Hay que hacer, como dirían en Estados Unidos, un blue line del canal, ¿no? Tenemos que esqueletonizar el endostio, digamos, del canal, teniendo mucha precaución de no abrirlo, como lo estamos viendo aquí, para no entrar al laberinto membranoso, que eso es lo que va a condenar al paciente a pérdida auditiva, y rellenar el canal de manera lateral con polvo de hueso, como se observa en este paciente. Esto es algo que hemos realizado en algunos pacientes y aquí les muestro la casuística que tenemos un servidor y la doctora Daniela Monroy, que fue mi primera residente de alta especialidad, el doctor Iván Schobert, que es el profesor adjunto del curso de alta especialidad que tenemos actualmente, la doctora Eloísa Toledo, audióloga, y el doctor Carlo Pane Pianese, un médico extraordinario, neurotólogo en México, con quienes he compartido estos casos. Vean aquí las edades de los pacientes, cómo se presentan. Vean que un paciente tenía 5 años de edad, una paciente femenina de 5 años de edad con una dehiscencia bilateral, ¿no? Entonces les pongo aquí la lateralidad, si era bilateral, si era izquierdo, si era derecho. Y los hallazgos más importantes que ellos tenían, tomando en cuenta inestabilidad crónica, hipoacusia, hiperacusia, acúfeno, si tenían un fenómeno de Henneberg o un fenómeno de Tulio positivos, cómo estaban sus CVEMPs preoperatorios y sus CVEMPs postoperatorios en los casos en que se operaron. Los NTs son aquellos pacientes que no tuvieron tratamiento quirúrgico, ¿ok? Y los negativos, aquí muestran cómo se negativizaron los VEMPs en todos estos pacientes que tenían VEMPs positivos en el preoperatorio. Para mí lo más importante en el diagnóstico de estos casos son los VEMPs. Realmente hay muchas tomografías con dehiscencias visibles, pero si no vemos VEMPs positivos, yo no confío en que el mareo o el vértigo del paciente sean responsabilidad de la dehiscencia del canal semicircular superior. Y por otro lado, vean las audiometrías, como muchos de ellos tenían estas pérdidas que eran de 15 a 30 decibeles, de menos de 15 decibeles, de cero inclusive, y como todos tenían reflejo estapedial presente, cosa muy importante porque antes algunos de estos pacientes pasaban por otoesclerosis, ¿no? Y acababan haciéndose estapectomías fallidas. Y este es el resumen de esa tabla, donde lo que más bien los pacientes fue un fenómeno de Tulio, ¿no? Estos pacientes que tenían vértigo desencadenado por sonidos fuertes.
el 66% de los pacientes manifestaban inestabilidad y desequilibrio crónicos, o lo que llamamos inestabilidad crónica sin vértigo. Hiperacusia y acúfeno, particularmente la hiperacusia como generador del acúfeno, se presentó en 33% de los casos. 22% tenían hipoacusias conductivas superficiales a moderadas y el 11% tenían molestias con cambios de presión. Este es un artículo que estamos preparando para publicación. Espero que pronto se los pueda mostrar ya como un artículo publicado. 17 pacientes con diagnóstico, 12 de ellos operados, 8 los operamos por abordaje fosa media, 4 por un abordaje transmastoideo, 5 eran unilaterales y tuvieron resultados óptimos, 6 eran bilaterales, fueron operados de un solo lado y tuvieron resultados favorables pero sin resolución completa, ¿no? Entonces, siempre que haya bilateralidad, pues bueno, operar un lado nos va a dejar la mitad del tratamiento realizado, pero muchos pacientes mejoran de tal manera o a tal grado que ya no quieren operarse el segundo lado y a veces con rehabilitación es suficiente. Un bilateral operado en un lado que persistió con sintomatología. Fíjense, de hecho este es un paciente que operé primero por fosa media, quedó aparentemente bien la cirugía, pero la persistencia de la sintomatología ahí estaba. Entonces lo operé posteriormente transmastoideo para tratar de ahora bloquear el canal de otra manera, porque además no quería yo entrar a una fosa media preoperada que tuviera fibrosis, etcétera. Entonces lo hice de manera lateral y persistió la sintomatología. Con ambas cirugías mejoró cada vez más la sintomatología, pero no tuvo resolución completa a pesar de ser y esto, bueno, pues importante que era bilateral, pero ni siquiera mejoró con un lado operado. Y ningún paciente ha tenido cirugía del segundo lado, ¿no? Nuestro tiempo quirúrgico aproximado, 2 a 4 horas y el internamiento hospitalario, 24 a 48 horas. Cosa importante, no todos los síndromes de tercera ventana son fístulas o dehiscencias del canal semicircular superior. Aquí les muestro estos artículos, hay varios artículos acerca de lo mismo, que son dehiscencias del canal semicircular posterior, cada vez hay más reportes de esto, y yo les muestro aquí imágenes de un caso mío que tengo, vean aquí qué evidente que es esta dehiscencia de canal semicircular posterior hacia la fosa cerebral posterior, vean aquí esta dehiscencia también del canal semicircular, pero hacia el bulbo de la yugular que es muy alto, véanlo aquí, era en gran bulbo de la yugular, muy, muy, muy alto, y vean aquí el canal semicircular posterior dehiscente hacia el bulbo, y vean que estos son pacientes muy, muy buenos candidatos a cirugía, y la cirugía que debemos hacer es una cirugía transmastoidea para una obliteración de canal semicircular posterior, y es algo que les va a resolver muy bien los síntomas. Vean este paciente, cómo el canal semicircular posterior está abierto hacia la fosa cerebral posterior, ¿no? Cuando ustedes vean en una tomografía de cortes coronales un bulbo de la yugular muy alto, siempre busquen esto. Y por otro lado, en pacientes que tengan enfermedad de Meniere unilateral, busquen dehiscencias del ducto endolinfático hacia el bulbo de la yugular y van a encontrar estos pacientes que tienen un Meniere con causa, una enfermedad de Meniere que va a ser buena tributaria a un manejo quirúrgico. Y bueno, en cuanto al vértigo intratable por otras causas, ¿cuándo hacemos neurectomía vestibular? Bueno, cuando tenemos un vértigo intratable, la neurectomía vestibular sigue siendo un procedimiento vigente. Esta se puede hacer por fosa cerebral media, se puede hacer por un abordaje retrolaberíntico presigmoideo, se puede hacer por un abordaje retrosigmoideo también. La preservación auditiva, pues, se marca como en un 90%, ¿no? Sin embargo, algo que les quiero decir en experiencia propia, en lo que he revisado, en experiencia comentada con cirujanos que tienen muchos años que vivieron esto, pues esa preservación auditiva es del 90%, pero inicialmente. Pasan a veces 2, 3, 4, 5 meses de la cirugía y se va viendo cómo el nervio coclear se vio afectado y cómo se va sensorializando poco a poco muchos de los pacientes. Tiene evidentemente complicaciones relacionadas a cirugía intradural, 10% fístulas de líquido cefalorraquídeo y tiene una tasa de éxito de un 90.4% para control del vértigo, ¿no? Se puede hacer por todas estas vías. Otra cosa entonces que compite es la labirintectomía quirúrgica, que esta evidentemente pues es importante considerarla en pacientes que ya tienen pérdida auditiva. Es una cirugía extradural con un éxito de 90.5%, por ejemplo, para ya enfermedades de Meniere que ya están con un paciente que tiene una pérdida profunda o restos auditivos. Neurectomía vestibular o vestíbulo coclear, pero translaberíntica, es decir, combinar las ventajas de ambos. Evidentemente, para pacientes con pérdida auditiva, aquí no importa
hacer una sección completa del nervio. Y las complicaciones van a ser relacionadas a cirugía intradural como fístula de líquido cefalorraquídeo, pero la tasa de éxito, que era de 90 y 90 en estos dos, puede subir hasta un 96%. Y bueno, considerar la labirintectomía química con gentamicina, que genera una preservación auditiva en el 70% de los casos. Sin embargo, es importante considerar que, a pesar de que hay diferentes técnicas de inyección de gentamicina, irla controlando con audiometrías, hacer esto que es titulación o titration, ¿no? Pues realmente la toxicidad a gentamicina es algo determinado genéticamente, y hay pacientes que quedan con una anacusia desde la primera dosis, de la misma manera que pueden perder audición la primera vez que toman una tableta de gentamicina, ¿no? Entonces, recordemos que el tratamiento es repetitivo muchas veces, que toda infiltración timpánica con Dexa, con Genta, con lo que sea, tiene riesgo, si lo hacemos de manera recurrente, de generar una perforación timpánica, pero las tasas de éxito para control del vértigo han sido reportadas de un 70 a un 95%. ¿Qué es interesante de la labirintectomía química? Que nos permite preservar la anatomía y a futuro realizar una cirugía de implante coclear, por ejemplo, en casos de pacientes con enfermedad de Meniere, ¿no? En cuanto al vértigo postural paroxístico benigno intratable, sabemos que las maniobras de Epley y Semon tienen una tasa de éxito que tal vez ronda en el 97, 98%, luego de hasta 3 sesiones, ¿no? Y que desde la primera vez que hacemos una maniobra de Epley, por ejemplo, tiene una tasa de éxito que supera el 90 al 92%. Para vértigo de canal semicircular posterior, ¿no? Que muchos además se recuperan de manera espontánea, simplemente con su día a día y sus movimientos. Eh, pero esos pacientes que tienen este BPPV tan recurrente, en los que ya evaluamos diferentes cosas, que ya les dimos vitamina D y calcio, que ya revisamos esto y sigue siendo muy recurrente, pues siguen siendo útiles la neurectomía del nervio singular y la oclusión del canal semicircular posterior, ¿no? Realmente esta es una revisión que hizo el doctor Gonzalo Corbera, a quien mencionaba el doctor Jacob hace un momento, un otoneurólogo mexicano importante, y él hizo esta revisión en la que evaluó todos los trabajos que reportaban estas dos técnicas, neurectomías del singular y oclusiones del canal semicircular posterior, ¿no? Vean que lo más importante de esto es que sí, el doctor Gasek tenía 146 pacientes operados de neurectomía del singular, y vean que sus procedimientos, su tasa de éxito era del 94%, pero vea, y un número de casos de pérdida auditiva pues del 4%, ¿no? La verdad es que creo que cualquiera que haya replicado esta técnica, pues no tienen los resultados del doctor Gasek, ¿no? Cirujanos que me tocó que me platicaran que alguna vez intentaron hacer esto, siempre me decían, los pacientes van a una anacusia. Y bueno, en cambio, si comparamos el grado de pérdida auditiva, que vean aquí, 6, 8%, 25%, de lo reportado con oclusión del canal semicircular posterior, pues salvo por este trabajo del doctor Ahmed y este del doctor Ramakrishna, que realmente además tenían casuísticas pequeñas, pues la verdad la mayoría de los pacientes tenían una preservación auditiva adecuada. Y esa probablemente es la técnica aceptada actualmente. Hablemos casi por último de síndromes vasculares tributarios a descompresión microvascular. Bueno, sabemos que tanto la neuralgia del trigémino, el espasmo hemifacial, la compresión, la neuralgia glosofaringeo, la hipertensión neurogénica, y lo que nos toca hablar ahorita, porque estamos hablando de vértigo, es la compresión del nervio vestíbulo coclear. Pues todos estos son tributarios a hacer descompresiones microvasculares, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto en el paciente que tiene una compresión vascular que generalmente va a ser por la AICA? Cuando está afectando al octavo, pues van a ser pacientes que van a tener acúfeno pulsátil, generalmente relacionado a episodios de estrés o ejercicio, y que van a tener paroxismia vestibular o vértigo paroxístico con desequilibrio crónico a veces, y que a veces también pueden generar hipoacusias. Generalmente los responsables son la cerebelosa posterior-inferior, la cerebelosa anterior-inferior, o podemos tener una dolicoectasia la basilar o alteraciones de la cerebelosa superior. La superior, sobre todo en relación a la neuralgia del trigémino, pero realmente la que más vamos a ver como responsable de la compresión tanto del facial como del vestíbulo coclear va a ser a la arteria cerebelosa anterior-inferior.
Sabemos que estos pacientes primero llevan manejo médico antihipertensivo, que a veces responden muy bien a anticonvulsivantes. De hecho, es un criterio diagnóstico la buena respuesta a anticonvulsivantes y benzodiazepínicos. Y eventualmente puede venir la descompresión microvascular como una alternativa. Estos son algunos casos de descompresiones microvasculares que he tenido la oportunidad de ver. Vean aquí en este abordaje y que los he hecho diferente. A veces uno va cambiando de técnica en base también al neurocirujano con el que entra, aunque siempre les recomiendo siempre hacer un buen equipo con un mismo neurocirujano, pero a veces el neurocirujano les va a decir, oye, a mí me gusta más un retrosigmoideo, como es este el caso, y aquí vean el desplazamiento del cerebelo hacia atrás, vean aquí el poro acústico y vean aquí la AICA con la arteria laberíntica aquí entrando también por el poro acústico y ese contacto que tenía la AICA por un abordaje retrosigmoideo endoscópico. Este es un abordaje retrolaberíntico presigmoideo. Vean aquí el bulbo de la yugular, aquí tengo el seno sigmoide, aquí el canal semicircular posterior, y vean que por ese abordaje se puede ver perfecto también. En este estoy viendo con microscopio y aquí tengo el asa vascular, ¿ok? Que está rodeando ahí al facial y al vestíbulo coclear. Y este es un abordaje retrolaberíntico presigmoideo, pero en el cual utilizamos un endoscopio para apoyarnos y tener una visión más cercana y un tanto mejor. Vean aquí la AICA también que entraba en contacto. Y en este caso lo que nos encontramos, y ahorita les voy a mostrar un caso clínico de esto, lo que nos encontramos también eran múltiples vasos venosos que estaban en contacto con el paquete vestíbulo coclear, además de que separamos un poco la AICA. Todas estas cirugías las realizo con neurocirujano porque los neurotólogos, cirujanos de base de cráneo, somos buenos para tratar el hueso, somos buenos para manipular los nervios, pero tenemos que tener mucho respeto a las estructuras vasculares. Si yo lesiono, por ejemplo, una AICA y el paciente me hace un síndrome de Wallenberg, pues realmente esto no está en mi Ah, no, no expertise puedo, chancho, ¿cierto? No, y no, no. es importante Estoy mal siempre. del estómago, no puedo comer chanchito. A ver, En cuanto a la fosa media, se las presento de esta manera y vean cómo también con una fosa media extendida. Esta es una disección cadavérica que les muestro de esta manera porque yo realmente no utilizo esta vía, la fosa media, para descompresión microvascular, por ejemplo, si acaso tal vez para algún schwannoma muy pequeño, o me gusta eso sí para descompresión de nervio facial en 3/3, ¿no? Pero les muestro esta para que vean cómo también podemos tener ese perfecto abordaje de fosa cerebral media para esas compresiones microvasculares. Ahí lo vemos un poco más de cerca. Les muestro este caso clínico, paciente femenino de 54 años de edad, para terminar esta plática, con espasmo hemifacial ocasional izquierdo. Había tenido ya 3 episodios de espasmo hemifacial, acúfeno pulsátil izquierdo constante, que a veces se ponía intensidad 10 de 10 y tenía paroxismia vestibular. Y vean aquí cómo se ve en la resonancia magnética esta asa vascular que está aquí muy en contacto con el paquete vestíbulo coclear y facial a ese nivel. Y les voy a mostrar entonces esta cirugía, en la cual, pues, digo, como variación, utilizamos el endoscopio por un abordaje otológico para dar mejor visión al neurocirujano en ese momento. A este paciente le hice una isla de Bill de manera que pudiera yo ganar tanto espacio como fuera posible, empujando un tanto al seno sigmoides. Descomprimimos por completo la dura de la fosa cerebral posterior, como lo haríamos para una descompresión de saco endolinfático, pero de manera muy importante tenemos que ganar espacio con el canal semicircular posterior. Entonces, vamos a rebajar el canal semicircular posterior tanto como sea posible, primero de manera extradural. Una vez que vamos a abrir la meninge, ¿no? Aquí de la fosa cerebral posterior, primero siempre cauterizarla un poco, eventualmente hacer la apertura, ¿ok? Siempre tratando de abrir la meninge, traccionándola a veces con un pequeño gancho para no lesionar estructuras vasculares que pudieran estar inmediatamente en contacto con la meninge. Y entonces, con mucho cuidado, bueno, ya hacemos nuestro colgajo meningeo y una vez que tenemos eso, pues tenemos el acceso directo a los nervios que vienen en el ángulo poncerebeloso entrando al poro acústico. Vean que una vez que ya rechacé mi meninge hacia anterior y que la refiero para que no me esté estorbando, freso un tanto
el canal semicircular posterior, pero desde ese nivel, ¿no? Y una vez que ya tenemos el abordaje completo, coloco algunas láminas de gel foam para poder empujar un tanto hacia atrás al cerebelo, y entonces empieza nuestro trabajo endoscópico para poder tener un acceso directo. Para mí esto es un abordaje que vale mucho la pena. Los neurocirujanos se van sintiendo más cómodos cuando hacemos esto, porque ven la excelente exposición que logramos, inclusive con un endoscopio de 0 grados, como les estoy mostrando aquí. Ahí se está viendo la arteria cerebelosa anteroinferior en contacto con el paquete vestíbulo coclear y facial. Y bueno, lo que utilizamos muchas veces es teflón para separar un poquito esa arteria, o en ocasiones hemos utilizado Surgicel cuando no he tenido opción de utilizar teflón, o a veces hasta gel foam con un poco de cartílago en medio. O sea, cualquier cosa que sepamos que va a quedar entre la arteria y el nervio, nos va a ayudar muchísimo, y que idealmente sea material no absorbible para que eso se mantenga de esa manera. Algo que podemos utilizar, pues además es fascia, después para reparar un tanto el defecto. A mí me gusta mucho hacer un cierre de fascia, y una vez que la fascia queda colocada, vean que ni siquiera he puesto pegamento y eso ya pareciera estar cerrando, ¿no? Y utilizamos algo de pegamento de fibrina, Veriplast, Tisucol, cualquiera que tengan el acceso, funcionan todos exactamente igual, y meter un poco de grasa en la cavidad mastoidea para reforzar eso, ¿no? Entonces, esto realmente funciona de maravilla y me brinda un acceso muy adecuado sin ninguna posibilidad de perder audición. Es importante obliterar muy bien con grasa la fosita incudis para evitar ese paso de líquido cefalorraquídeo hacia la caja timpánica a través del ático, y eventualmente generar una verdadera fístula a través de la trompa eustaquio. Yo generalmente no oblitero la trompa eustaquio cuando hago este tipo de abordajes, solamente me encargo muy, muy, muy bien de que mi ático quede bien cerrado, y no he tenido ningún problema hasta la fecha. La evolución de este paciente a un año: disminución del acúfono pulsátil en un 50 a 60%, preservación auditiva, sin nuevos episodios de vértigo, mareo, sin nuevos episodios de espasmo hemifacial en un año, y negaba cefalea u otros síntomas que pudieran relacionarse al abordaje. Recuerden que entonces, con descompresiones microvasculares, dependiendo la patología que tratemos, tenemos una tasa de éxito que es variable, que para espasmo hemifacial es como el 84%, neuralgia el trigémino 80%, para paroxismia vestibular, que es lo que platicábamos, casi un 80%, neuralgia el glosofaringeo 75%, hipertensión neurogénica 72%. Cuanto mejor sea el material que ustedes utilicen para esto y que sea no absorbible, pues es mejor. Otras causas de vértigo que son tributarias a manejo quirúrgico, pues son la fístula perilinfática, que puede ser espontánea o asociada a un barotrauma, perdón por las dos S, medidas antifístula, sería la primera medida de tratamiento que yo realizo para estos pacientes durante un lapso de unos 10 días, pero eventualmente podemos hacer una timpanotomía exploradora y obliterar las ventanas con grasa, tejido muscular o fascia, y esto tiene una efectividad de un 90%. Algo que solo en un caso muy particular realicé fue la infiltración intratimpánica de sangre venosa en una paciente que tenía mucho riesgo para entrar a quirófano por diferentes circunstancias, y tuvo una fístula perilinfática. Le inyecté sangre venosa con una infiltración intratimpánica, la tuve además con medidas antifístula, y bueno, se reporta una efectividad del 60% para eso. En esta paciente fue efectiva. Yo no sé si fue la infiltración o fue que la tuve acostada en reposo absoluto 10 días, pero una de las dos cosas sirvió. Y para dehiscencia canal semicircular horizontal, como puede ser ocasionada por un colesteatoma o cirugía automastoidea previa, pues bueno, siempre hacer la reparación quirúrgica transmastoidea, de preferencia en el mismo tiempo quirúrgico que lo veamos. Y por último, el futuro, ¿qué es lo que viene? Que yo diría ya no es futurista esto, porque esto se está trabajando ya desde hace probablemente 15 años, si no es que un poco más. Uno de los más importantes en esto, el doctor Charlie de la Santina, que han realizado ya cirugías de implante vestibular en un número importante de pacientes. Y sepan que en Johns Hopkins, el grupo liderado por el doctor de la Santina y sus colegas, fue el primero que logró evocar un reflejo vestíbulo ocular en las 3 dimensiones
con estimulación eléctrica de más de uno de los canales semicirculares. Entonces, esto es interesantísimo, esto es algo que ya existe, que es ideal sobre todo para hipofunción vestibular bilateral importante, como puede ser en pacientes que tuvieron ototoxicidad o un Meniere bilateral y que nunca lograron compensación, y que a la vez de todo esto, este es un artículo del 2019 en el cual del grupo, digamos, del doctor Herman Kigma y del doctor Vanderberg, que ya reportan también implantes vestibulares en 11 pacientes con hasta 8 años de experiencia. Y esto me parece interesantísimo. Este artículo del 2019, donde se reportaron los potenciales miogénicos cervicales y las respuestas de control postural con un prototipo también de implante vestibular, ya siguiendo una experiencia de 11 pacientes también de más de 6 años, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Este artículo que les muestro aquí del 2020 acerca de estimulación eléctrica vestibular en humanos, que es un trabajo de revisión que se realizó por un grupo de médicos importantísimos como son el doctor Ángel Ramos en España, el doctor Blake Papsin de Canadá, el doctor Manuel Manrique de España, el doctor Courtois, entre muchos otros, digamos, de Bélgica, de Toronto, de Pamplona, de Las Palmas, Gran Canaria, etcétera. Un grupo de médicos que se juntaron para hacer este trabajo de revisión, hablando, por ejemplo, de otras cosas que se están trabajando, como puede ser la estimulación galvánica por electrodos de superficie, de lo cual también ya una doctora en mi instituto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la doctora Ivonne Calderón Leiva, está realizando experiencia. Hablan de la estimulación por implantes vestibulares. Y algo muy interesante me parece la coestimulación vestibular por el implante coclear que hacen mención acerca de esa excitación por difusión de la corriente eléctrica. Comentarios finales de esta plática. Pues la cirugía del vértigo continúa vigente y evolucionando. Tal vez ya no es tan practicada, pero sin duda es vigente. Sin duda cada vez hay más cirujanos que se mantienen practicándola como un servidor. No todo es gentamicina, ¿no? La cirugía del saco endolinfático es una muy buena alternativa en enfermedad de Meniere, que tiene audición útil con todas sus variantes, ¿no? Desde la oclusión del ducto endolinfático hasta lo que les mencioné, hasta hacer un shunt, etcétera. La infiltración intratimpánica con gentamicina tiene de hecho un mayor perfil de seguridad, ¿no? Para no tener complicaciones graves. No es una opción quirúrgica tan invasiva como una descompresión de saco, pero no así para preservación auditiva. La neurectomía vestibular, la verintectomía y la combinación de ambas presentan altas tasas de control del vértigo en casos intratables, y la vía de abordaje y tratamiento ideales de dehiscencias de canales semicirculares superiores aún no se definen. Yo favorezco la cirugía de fosa cerebral media y el vértigo postural paroxístico benigno recurrente e incapacitante cuando es de canal semicircular posterior también se puede resolver con técnicas quirúrgicas con muy buen resultado. Les agradezco mucho, de nuevo agradezco mucho a este grupo, me parece interesantísimo lo que están haciendo. Me encantaría también poder seguir participando en escuchar las pláticas que presenten sus ponentes, porque me interesa mucho el que me hayan invitado a este grupo y la capacidad de gestión que tienen también, estimado doctor Jacob, para generar estas sesiones y los ponentes que tienen también aquí, que la verdad me siento un tanto humilde al tener a médicos como el doctor Richard Wagner o el doctor Luis Lavinsky escuchando esta plática, siendo que ellos tienen muchos más años de experiencia realizando este tipo de cosas. Juan Carlos, nosotros somos los agradecidos y por realmente un honor haber escuchado su plática tan interesante. Yo realmente necesitaba, como le decía, comentando con los colegas, hablando con los colegas, pues muchos daban como por terminada la historia de la cirugía en el vértigo, ¿no? Pues sí, realmente es refrescante escuchar este tipo de charlas. Doctor Cardoso, doctor Néstor, tiene Sí, las bueno, preguntas. ¿cómo está? Primero que nada, doctor Juan Carlos, es un placer y es un privilegio realmente, un altísimo nivel de la charla. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Otorrino como representante, ya que nuestro presidente tuvo que ir a una urgencia que estaba participando en la charla, ¿verdad?
Le agradezco mucho su participación. Esperamos que en algún momento podamos tenerlo aquí de visita en Paraguay cuando las cosas mejoren, para poder volver a escuchar algunos de sus temas y en este grupo también una vez más, si es que se puede. Tenemos unas preguntas que han hecho algunas personas del público, ¿verdad? Del auditorio, y me gustaría ver si podía responderles, ¿verdad? Una de las personas pregunta qué opinión le merece la rehabilitación vestibular antes de indicar la cirugía. Sin duda, creo que es importantísima. De hecho, muchos pacientes, tenemos ahí un grupo de pacientes que va creciendo y que no aceptan la cirugía, y sobre todo son estos que no tienen síntomas tan incapacitantes. Estos pacientes generalmente van a esquemas de rehabilitación vestibular, y muchos de ellos mejoran. Cuando uno les dice que les va a hacer una craniectomía y les dice voy a levantar un poco tu cerebro y voy a hacer esto para quitarte el mareo, algunos de ellos dicen, no, yo puedo estar bien así, y vemos que realmente la rehabilitación vestibular da también un buen resultado en un porcentaje importante de los pacientes. Por otro lado, es importante en todos los que vamos a operar, les damos rehabilitación antes y después del proceso quirúrgico, también, cosa que es muy benéfica. Sí, sin lugar a dudas, parte importantísima del tratamiento de la dehiscencia, junto con la cirugía, la rehabilitación vestibular. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos aquí es, en los casos de dehiscencia bilateral, ¿cómo escoge qué oído operar? Generalmente la decisión la toman los VEMPs. Entonces, muchas veces vemos cuáles son de entrada la tomografía, si vemos una dehiscencia más grande que la otra, pero eso generalmente correlaciona con los VEMPs, y en los cuales vemos mayor amplitud de ondas y una presencia de esas ondas a una menor intensidad de volumen. Generalmente ese es el lado que consideramos el peor o el que está generando más sintomatología, y es el lado que operamos primero. Muchas gracias, doctor. El doctor Lavinsky quiere tomar la palabra, por favor, profesor. Un gusto tenerlo también con nosotros esta noche. Primero, felicitarlo por la charla sensacional. Esgotó prácticamente los conceptos y una buena, especialmente buena ilustración con filmes y todo más. O que yo veo con el tiempo, que tengo cada vez menos cirugía de Meniere. Y la justificativa que yo tendría, que hoy nos dedicamos más a afastar los Meniere-like, y que nos llevaba a cirurgias infructíferas, porque no eran Meniere, ¿no? Y también la dedicación a la etiología. Yo tengo trabajos en experimentos animales y también clínicos de que la hiperinsulinemia está presente en casi 80% de los casos y tiene un mecanismo de formar la hidropsia. Y cuando actuamos en eso, reducimos la clínica a niveles no quirúrgicos o cirugías más simples. Publicamos una técnica que ainda en animal también, en ovejas, y la histología lo hicimos ahí en Paparella, en que hicimos, al contrario de la saculotomía, hicimos la utriculostomía con microcautério computado, pero estamos ahora perfeccionando eso para chegar. Se demonstrou que hacía en el utrículo uma pequena válvula que daria um resultado. É algo experimental, apenas uma curiosidade, que estamos evolucionando agora, seguramente vai seguir com outras generações. Um outro comentário muito rápido, estou tentando não fazer muita intervenção, nós outros, com os casos de dehiscencia de canal superior, temos a maioria de los enfermos com perfil psicossomático muito sério, que coincide com sua observação. E são enfermos que dificilmente alcançarão uma satisfação como nos gostaria. Eu tenho um hijo, Joel Lavinsky, que se
y su formación en Los Ángeles, en el sur de California, y hace la cirugía de base de cráneo con bastante facilidad y dedícase a esa cirugía. Y tenemos realmente una duda de cuánto es la homogeneidad de resultados haciendo la mejor posible. Creo que hay que evolucionar. Às vezes optamos cerrar a ventana redonda como primeiro intento, algo muito simples, que reduz a diferença de pressões do ruído interno, está descrito como uma alternativa muito inicial. Creio que também as neurectomias em pessoas maiores evitamos porque a compensação é muito difícil. A outra coisa que talvez poderíamos comentar, a aula foi completa, apenas pequenos detallitos. Eu pongo sempre o diabolo, que se chama cubito, em la gentamicina para limpar absolutamente o oído medio pós la aplicação, para não deixar genta residual. Às vezes até ponemos um pouco de soro fisiológico e lo sacamos. E temos um artigo já para publicar, raros casos de alguma perda auditiva, porque ele é mais vestíbulo tóxico do que audiotóxico. Então, o que a gente que ia para o antro, para a mastoide, volve depois actuando de maneira muito descontrolada, isso pode justificar perda da audição com gentamicina. Seria uma coisa. E uma coisa que hago e não é muito tradicional hoje em dia é a prova do glicerol, que me orienta muitos do diurético. E não se hace porque o paciente pode passar um pouco mal. Como tenho quirófano em minha clínica, tenho enfermagem, anestesiologista, estou tranquilo e hago rotineiramente há muitíssimos anos. Não tive complicações. E ele me dá uma noção do benefício do diurético. São pequenos bullets que seriam de comentar, tentando de alguma forma ser útil. Pero os mais jovens que estão presentes tenham atenção ao hiperinsulinismo, que é algo que atua, está bem publicado em várias instâncias. Já tenho algumas publicações clínicas e é interessante a resposta atenuante que se tem actuando bem nessa esfera. Lo mais que eu queria dizer que aprendi muito com vós, tenho algumas dúvidas e sempre tenderemos cada vez mais porque evoluciona e se aprende muito. O uso do implante vestibular é uma grande curiosidade, pero tenho uma preocupação de que os casos são muito restritos e isso traz alguma dificuldade que a questão evoluciona. Pero agora está em manos de Cochlear e de Medel, creio que vamos ter evolução. Bem, seria mais para felicitá-lo e algum comentário para não me quedar abstrato. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lavisky. Tenemos una última pregunta del auditorio, doctor Juan Carlos. Para los demás que tengan alguna duda a partir de ahora, creo que el doctor Juan Carlos también ya está en nuestro chat del grupo de otología, entonces cualquier cosa yo creo que podrían también contactar con él a través de eso. Y la última pregunta dice, el doctor Salazar nos pregunta y nos dice, ¿verdad? Hay reportes de obliterar la ventana redonda en la dehiscencia de canal superior. ¿Qué opina de eso, doctor?
Sí, de hecho, es una pregunta que siempre sale cuando damos pláticas de dehiscencia de canal, porque no es algo que yo practico. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar pues una semana nada más, fue un observership en Boston con el doctor Daniel Lee, y en la clínica cuando ellos manejan dehiscencia de canal semicircular superior, hacen como un primer esquema de tratamiento antes de llevar al paciente a una cirugía de fosa media. También el obliterar la ventana redonda. Sin embargo, hay algo que comentar acerca de esto, y es que la mayoría de estos pacientes tienen audición normal. Y cuando se les oblitera la ventana redonda, en los reportes que hay un buen número de pacientes que generan brechas conductivas importantes. Entonces generan cierta hipoacusia al obliterar una de las ventanas por la alteración de la onda viajera. Sin duda, se ha demostrado que sí evita el fenómeno de tercera ventana al obliterar una de las 3 ventanas abiertas en ese momento, y es un tratamiento que es efectivo. Yo no lo practico. Creo que la cirugía de fosa media es muy efectiva, y si uno se siente cómodo con la cirugía de fosa cerebral media, es una cirugía también muy segura. En donde realmente las complicaciones son muy pocas. Evidentemente, mucho más fácil obliterar una ventana redonda. Es efectivo, sí. Yo no puedo decir que lo practico, pero en muchos centros está reportado. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente, querido Juan Carlos. Realmente qué charla de alto nivel, qué gusto escuchar tu charla. No sé si el doctor Wagner tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, doctor Richard. El audio, doctor. Ahora sí, creo que recién va. Muchas Sí. gracias para una charla súper completo y con su experiencia. Siempre me encanta esto. Y agradecido para su participación en esta forma de educación. Está grabado, está en YouTube mañana o el próximo día de nuestro canal. Y cuando viene a Seattle, nos vemos, ¿ok? Doctor, soy yo el que agradezco la invitación. Realmente me siento muy honrado de haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias y no se olviden de anotarse para el certificado en el link que hemos enviado al grupo del WhatsApp. Le agradecemos de nuevo, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por todo. Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Lavinsky, doctor Wagner. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.